trabajo. Y por eso es que en Academia Bancolombia a nosotros nos mueve la evolución de las personas y el crecimiento de los empleados. Y para eso servimos un menú, como dice nuestra líder Marisabel Vázquez, servimos la mesa con los mejores ingredientes, pero el apetito lo ponen nuestros empleados. Y es por eso que en este marco de Academia Bancolombia hoy invitamos a un gran experto en neurociencia y quisimos traer a este espacio desde Academia Bancolombia a través de esta alianza porque nos interesa apoyar esta feria internacional, nacional, que tiene tanto acercamiento a las personas a través de este tema tan valioso. Quiero contarles un poco acerca de nuestro experto. Él es graduado en física de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en neurociencia, lo cual lo estudió en Nueva York, y postdoctor en ciencias cognitivas, lo cual tuvo la posibilidad de estudiarlo en París. Su investigación trasciende la academia, ha llegado a impactar áreas como la medicina, la educación y el arte, y su carrera de divulgación científica le ha permitido tener 3 bestsellers. El primero, La vida secreta de la mente; el segundo, El poder de las palabras; y su más reciente libro, Artificial, los cuales ustedes van a poder comprar hoy en la sala 13, no sé si estoy ubicada bien, en el lado de allá, ¿cierto? Hacia allá. Pueden ir y comprar los libros con 15% de descuento y luego pasar a la siguiente sala donde Mariano va a estar con nosotros firmando los libros. Así que, sin más preámbulo, Alex, tengo el honor de presentar, gracias a Academia Bancolombia, a Mariano Sigman. Bienvenido. En Bancolombia nos mueve el crecimiento y la evolución del aprendizaje. Estamos convencidos de que la educación transforma. Por eso nace Academia Bancolombia, el epicentro del aprendizaje en nuestra organización, para unir esfuerzos y multiplicar oportunidades de conocimiento. A través de Academia Bancolombia abarcaremos todo el conocimiento generado y compartido de la organización. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Jime. Muchísimas gracias a la Academia Bancolombia y al banco. Siempre me encanta venir a Colombia, me gusta venir a Medellín. Me ha tocado venir seguido últimamente y ya me siento que soy un poquito de aquí. Supongo que esa atribución no me la tengo que dar yo, sino que me la tienen que dar ustedes, pero yo en todo caso la siento así y no quería dejar de decirlo. Me gusta especialmente esta convocatoria. Hay literalmente calor humano aquí, o sea, está lleno de gente y hace calor, que es un calor que viene de... Ustedes saben que nosotros somos una fábrica que justamente la mesa está servida, comemos comida y esa comida la convertimos en calor y calentamos el ambiente de ideas, pero también de temperatura. Y aquí estamos, no sé, a una buena dosis de calor humano y abarrotada la sala. Ustedes no la ven porque están mirando por aquí, pero se ve algo muy bonito de la alegría, de lo que convoca el conocimiento. Y entiendo y también saludo a la muchísima gente que está viendo esto de manera remota a través de streams, que es muchísima más gente la que está aquí convocada. Y además, otra cosa que me parece particularmente bonita, y que quería decirlo porque creo que tiene que ver con el espíritu que vamos a compartir, es que entre los que estamos aquí, y me incluyo, somos todos un poco distintos en nuestro acercamiento a la tecnología. Hay algunos que son enormes expertos en un tema, saben mucho de ciberseguridad, otros saben mucho de inteligencia artificial, otros saben mucho de redes profundas de lenguaje, y otros saben poco. Y esa justamente es parte de una coexistencia que es la que creo que ojalá logremos ahondar hoy, porque hay algo que es común a todos nosotros, que es que si bien algunos saben más de ChatGPT, otros saben más de redes profundas, otros saben más de arquitecturas de optimización, otros saben más de ciberseguridad, todos somos personas. Y todos tenemos lo que tenemos en común, que es que sentimos entusiasmo, sentimos miedo, sentimos vértigo, a veces sentimos cierta intrepidez, a veces sentimos que somos incapaces de meternos en algunos mundos. Y entonces el lugar común que yo voy a elegir para que naveguemos todos juntos con estos distintos conocimientos que tenemos, algunos expertos, otros que no son expertos, es ir justamente a la tecnología, a la historia de la inteligencia artificial. Vamos a pasar por eso, pero sobre todo lo que querría pasar es cómo reaccionamos nosotros como personas frente a eso y cuáles son las distintas intuiciones que tenemos y cómo podemos pensar sobre eso para sacar la mejor versión de nosotros mismos en general y en particular en este problema particular de la inteligencia artificial.
Y por eso quiero empezar con una tecnología mucho más precaria que la de inteligencia artificial y sobre todo, de vuelta aquí en Medellín, que tiene todas estas montañas y donde uno las ve y quiere subirlas en bicicleta y donde venía no sé, Lucho Herrera, que muchos de ustedes, los que por lo menos sean de mi generación, recordarán, y tantos otros ciclistas colombianos. Quería empezar con esta tecnología que es, y además porque es una que otra vez nos convoca a todos. Todos hemos tenido casi todos, salvo excepción, alguna experiencia con la bicicleta. Y hemos tenido experiencias muy distintas. Algunos, cuando empezaba este momento de cierto... Además ven en la cara de esta niña que aparece con un montón de emociones superpuestas. Hay intrepidez, hay miedo, hay vértigo, hay deseo, hay un poco de temor. Son cosas que pasan cuando uno se mete en un mundo nuevo. Y frente a eso reaccionamos de maneras muy distintas. Algunos nos tiramos al barranco, otros tienen miedo a subirla, otros no saben, una vez que se han subido, tienen miedo y no se atreven a pedalear. Y justamente en esa diversidad de cómo nos acercamos aparecen un montón de intuiciones y muchas de esas intuiciones aparecen algunos errores. Y el error principal, que es el que yo quiero trabajar, es el siguiente, ¿no? Que es que una vez que uno se sube y uno se sube a una bicicleta, esto pasa en general, un niño tiende a querer subirse, con excepciones. Se sube, de repente arranca, toma velocidad y una vez que toma velocidad lo que siente en general es miedo. Y cuando siente miedo pasan dos cosas. Una es que comete todo tipo de errores que vienen con el miedo. Frenar demasiado rápido, girar, mirar al abismo en vez de mirar al lugar que es hacia adelante. Y no solo pasa eso, sino que además uno, y alguno lo recordará o lo habrá visto, si uno venía en bicicleta, un niño, una niña, y de repente tomaba velocidad y venía una bajada y venía con su padre atrás, su padre empezaba de buena fe, o su madre, a decirle cosas que no nos sirven para nada, como gritar, ten cuidado, atención, como si uno pudiese hacer algo con eso. Lo que deberían darnos cuando justamente tomamos velocidad y tomamos ímpetu son herramientas para que podamos vincularnos con esto de la mejor manera posible. Entender cuándo apretar los frenos y cuándo no, dónde mirar, entender que está pasando algo importante, algo que nos cambia, pero es algo en lo cual entrar en pánico no sirve para nada. Entonces, este es como un poco el tono. Les digo esto porque es a donde yo quiero ir, y vamos a ir con la charla, que es ¿qué nos pasa cuando tenemos una tecnología inminente, como nos pasó de niños en ese lugar cuando tuvimos por primera vez una bicicleta, y cómo hacemos para hacer lo mejor posible de esto? Y para contarles esta historia, que es una historia, de vuelta, es una historia de la inteligencia artificial, pero que yo quiero contárselas no como una historia tecnológica, sino como una historia humana, porque creo que eso nos va a dar un vínculo mucho más cercano y mucho más inteligente y mucho más interesante. Quiero empezar con cuándo empezó todo esto, que fue... más o menos, hay muchos puntos de partida para la inteligencia artificial. De hecho, nosotros desde que pensamos, hemos pensado sobre nuestro propio pensamiento. Existe la idea de pensar lo que piensa el otro, de pensar si acaso pueden inventarse máquinas que puedan pensar. Pero esta especie de búsqueda filosófica toma ímpetu y tiene un primer nacimiento tecnológico consistente, más o menos en 1935, es decir, en el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, cuando un día van la gente del MI6, del Servicio de Inteligencia Británico, que ustedes conocerán quizás por James Bond, que fue el que lo hizo famoso, los que tengan mi edad, algunos no saben quién es James Bond. De hecho, levanten la mano los que saben quién es James Bond, así se... Bueno, son bastante, pero es que hay muchos que no. Van a ir viendo esto. De hecho, hay una brecha generacional que va a ser interesante, lo vamos viendo a lo largo de la charla, que creo que es interesante y va a ser también un tono común a lo largo de la charla. Bueno, el servicio de James Bond empezó mucho antes. En un momento salieron en una historia épica de la historia humana, salen gente del Servicio de Inteligencia británico, sale de pesca literalmente por Cambridge y por Oxford a buscar a las mejores mentes británicas. Eran sobre todo matemáticos. No existía todavía las ciencias de la computación como disciplina, pero era gente que empezaba a pensar la criptografía, que empezaba a pensar la codificación de las ideas y de las memorias a través de artilugios mecánicos. Salen a buscar gente que hacía crucigramas, es decir, salen a encontrar, pero sobre todo de vuelta ahí, en Oxford y en Cambridge, y se llevan más o menos a unos 30, 35 profesores y profesoras, las suben a un bus, luego a un tren, y las llevan a este sitio, que es Bletchley Park, en el cual, cuando llegan a este lugar, estos profesores que tenían una vida bastante comedida, en la cual, digamos, lo que hacían en el día a día era explicar ecuaciones en el pizarrón y no pasaba nada muy trascendente en la historia de la humanidad, en aquello que hacían, y los convocan y les dicen que su tarea es ni más ni menos que salvar al mundo. Son 35 personas que enseñaban en un pizarrón que imagínense como, digo, la próxima vez que ustedes sientan que le están pidiendo mucho en su trabajo,
recuerden que hubieron 35 profesores que solían enseñar matemática en un pizarrón y un día los agarran, los suben a un bus y le dicen tienen que salvar al mundo. Y no era gente que estaba muy preparada para eso. Y sin embargo, ahí aparecen otra vez los distintos temples, y entre todos esos temples hay uno que luego se hizo muy famoso, muchos de ustedes conocerán, que era el de Alan Turing, que es el que termina capitaneando esta expedición, y le explican, la historia es un poquito más compleja, por supuesto, yo la estoy simplificando, pero les explican que salvar al mundo significa que los alemanes tenían un código mediante el cual se comunicaban los nazis, a través de un sistema llamado una máquina que tenía unos rotores que se llamaba Enigma, y que si ellos pueden, y ya tenían cierta capacidad de hacerlo, descifrar eso, entonces van a poder meterse en la estrategia y en los planes de los alemanes, y eso sería una ventaja decisiva en la guerra. La historia es larga, por supuesto, pero Turing se da cuenta relativamente rápido de dos cosas. Y creo que estas dos cosas, de vuelta, son importantes pensarlas desde la perspectiva histórica, la perspectiva de cada uno de nosotros. Lo que Turing se da cuenta es, primero, que entiende qué es lo que hay que hacer. Esto es muy importante, porque a veces el problema es tan difícil que ni siquiera sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero Turing entiende y tiene un procedimiento analítico para resolver el problema que le acaban de pedir. Eso es bueno, pero lo segundo que entiende es que para hacer eso le vaya a haber más o menos 25 o 30 años. Y eso no es bueno, porque en 25 o 30 años la guerra hubiese terminado, entonces su solución teórica es una solución que no tiene ningún impacto práctico. Y entonces Turing se da cuenta, de vuelta, yo estoy diciéndoles algo en la perspectiva histórica, pero estoy inventando que cada uno de ustedes piense en la esfera de cada uno de nosotros, como estas cosas tienen alguna similitud en la trayectoria de vida de cada uno de nosotros. Lo que Turing se da cuenta, fíjense otra vez, es la idea, Turing era un experto en criptografía, pero alguien que tenía la versatilidad, eso no era lo más fascinante suyo, quizás eran unas cosas más interesantes, pero lo fascinante es que él se da cuenta de lo que puede hacer, de lo que no puede hacer, y en vez de bloquearse con eso, decir, qué desgracia, decirle a su jefe, mira, imposible, se da cuenta que en el edificio al lado había un polaco que se llamaba Marian Rejewski, que venía también de una historia, esa historia es mucho menos conocida, pero es quizá más épica aún que la de Turing. Rejewski venía de Polonia, donde él había inventado las primeras computadoras, el momento, ustedes saben que Polonia fue el semillero del nazismo, se escapa de Polonia va a Francia, el nazismo lo va persiguiendo por todos lados, al final llega a Inglaterra, y en Inglaterra estaba armando la primer computadora, la computadora del tamaño de este edificio más o menos, y que computaba muchísimo menos que cualquier calculadora que ustedes puedan comprar, y se da cuenta que Turing se da cuenta que Rejewski tiene una herramienta computacional, una herramienta tecnológica que le permite hacer lo que él sabe que hay que hacer, pero que su cerebro no puede hacer. Y de vuelta, aquí es donde yo los invito a cada uno de ustedes justamente esta cosa que es tan propia de la academia, decirles, fíjense, es primero identificar cuál es el problema que tienen, después identificar cuál es la solución y qué parte ustedes necesitan para completar lo que no lo tienen. Buscar dónde está eso. En el caso de Turing estaba al lado de Rejewski. Ir, golpear la puerta y hacerlo. Y en esa intrepidez de una persona que se da cuenta que ese problema que no podía hacer, pero que había una posibilidad de una computadora que pudiese resolver cosas del cálculo humano, termina haciendo que todos nosotros básicamente hoy estemos aquí. Porque si Turing no hacía eso, como ustedes saben, el destino de la guerra hubiese sido completamente distinto y la historia hubiese sido muy, muy distinta. Y todo eso viene de la intrepidez de una persona que entiende que puede utilizar la tecnología para un problema del pensamiento, para un problema de las ideas. Cuando Turing vuelve después de la guerra y cuando vuelve toda la gente que había estado en Bletchley Park, ustedes saben que los soldados cuando vuelven de la guerra vuelven muy diezmados, muy tocados, traumatizados, con toda una cantidad de cosas, vuelven de una experiencia que es terrible. La gente que volvía a Bletchley Park, además de todo eso, volvía con una suerte de secretismo, el secretismo propio del servicio de inteligencia, no podían contar lo que habían hecho, desconfiaban de ellos, de si eran espías, de si estaban para los otros lados, y eso diezmó muchísimo la historia de inteligencia artificial, que queda muy apagada durante mucho tiempo, además de algunas historias trágicas como lo de la vida de Turing. La inteligencia artificial sigue, y sigue más o menos, ahora estoy hablando de 1950, 1960, casi como una especie de curiosidad literaria, de curiosidad poética, y de hecho el lugar en el cual vive la inteligencia artificial no es tanto que también en la gente que está empezando a pensar la computación, como Marvin Minsky o como esa gente, sino mucho en la mente de algunos psicólogos. Y uno de ellos, que es un personaje que nadie asociaría a la idea de la inteligencia artificial, pero que fue clave, era un psiquiatra que estaba en la costa oeste de Estados Unidos, Carl Rogers, que tenía una visión, él era alguien que también pensaba sobre el pensamiento humano. Lo que es común a toda la inteligencia artificial es que trata de pensar cómo funciona el pensamiento humano, cómo se articula, es que podemos trasladarlo a otro medio. Carl Rogers trabajaba en un lugar particular del pensamiento humano que era la gente los locos.
La gente que tenía estas ideas que parecían muy raras y muy bizarras, y él trataba de entender por qué. Y en ese momento, los locos, esto puede parecer raro a ustedes, sobre todo para gente joven, pero los locos eran considerados casi como animales, y se los trataba como animales. Los encerraban en jaulas, se les hacía electroshocks, porque se consideraba que no formaban parte de lo que yo refiero todo el tiempo como el contorno de lo humano. La persona que cambió esto fue Carl Rogers, y Carl Rogers empezó una idea que se llamaba una psiquiatría empática, una psiquiatría en la cual uno entiende que la otra persona, aunque piense muy distinta, aunque sea loca, aunque tenga ideas que a mí me parecen muy raras, no por eso deja de funcionar como nosotros, no por eso sobre todo deja de sentir como nosotros, y no por eso deja de ser una persona. Y al mismo tiempo, en la costa, en la parte central de Estados Unidos, vamos a ir de oeste al centro hacia el este, Andrew Meltzoff, que fue alguien con el cual yo luego trabajé mucho tiempo, un colaborador en este paper, que yo se los dejé así con ese tono antiguo, porque es algo que es de los 60, de los 70, descubrió una idea fundamental. Fíjense cómo viene de la psicología, de aquí vamos a la inteligencia artificial. Él lo que descubrió es que los bebés muy pequeños hacen esto que están viendo aquí. Es decir, que imitan. Si uno saca la lengua, ellos sacan la lengua. Si uno bosteza, ellos bostezan. Si uno da un beso, ellos dan un beso. Y no hacen esto automáticamente, ni lo hacen todo el tiempo, pero lo hacen con una probabilidad alta y además lo hacen con alguna gente y no con otra. Lo hacen más cuando uno les está mirando, les está hablando. Es decir, lo que Meltzoff descubrió es que esto no era un reflejo, sino que esto era una manera de hablar, era una manera de comunicarse. Y así Meltzoff, junto con Rogers, y ahora vamos a ir cómo todo esto termina en la inteligencia artificial, descubrió que algo que parece muy sofisticado de lo humano, como la empatía uno diría es como el corazón de lo humano, en realidad se basa en un mecanismo que es relativamente simple, que es imitar lo que la otra persona hace. Entonces, por ejemplo, si tú te ríes, yo me río. Y al reírnos los dos juntos, estamos como contagiándonos de ese sentimiento y yo puedo experimentar lo que tú estás experimentando y tú experimentas lo que yo experimento. Cuando tú bostezas, yo bostezo, cuando estás triste, yo estoy triste. Y en esa resonancia emocional, en esa idea de copiar la expresión emocional del otro, en lo que llaman las neuronas espejo, de imitar la experiencia del otro, eso es lo que descubre Meltzoff, que es el corazón de la empatía. Y todo esto viaja desde la costa oeste hasta el centro, hasta la costa este de Estados Unidos, donde había un tipo que se llamaba Weizenbaum, que sí era un profesor de computación, 1970 estamos hablando, tenían este tipo de computadoras. Esto es una foto real, no es de una película, es decir, así eran estas computadoras, eran computadoras gigantes en las que uno subía y bajaba transistores, que tenían de vuelta tamaños de edificios y que casi no podían calcular nada. En ese tiempo de recursos tan precarios de la inteligencia artificial, a Weizenbaum, pero no de la nada, habiendo visto todo esto, y esto es otra vez cruzar esos puentes, que creo que es algo que para mí debe ser fundamental en lo que voy a contarles, es el técnico que es Weizenbaum, que está trabajando en sus computadoras, pero que cruza con alguien que es un humanista para tratar de entender cómo funciona la empatía. Y en ese cruce nace el programa, un programa que algunos de ustedes conocerán, sobre todo los que sean cercanos a la historia artificial, que se llama ELIZA, se escribe ELIZA, como está escrito ahí, se pronuncia ELIZA en español de España, y que yo voy adoptando muy de a poco, como ustedes pueden ver, no es que me haya contagiado demasiado de ese acento, que era un programa de, como que les diga, no sé, 270 líneas de código, un programa muy simple, muy corto, que tenía dos virtudes, que son dos virtudes que luego aparecen mucho tiempo después, se lo voy a mostrar ahora en la explosión de la inteligencia artificial. La primera es que en una frase reconocía cuál era el tópico importante. Por ejemplo, si una persona venía y decía, estoy triste porque está mal mi padre, reconocía que las dos palabras importantes eran tristeza, que es lo que siento, y padre, que es el objeto de la tristeza. Eso que a nosotros, nuestro cerebro lo hace muy rápido, el programa ELIZA lo hacía de una manera muy simple, buscando simplemente algunas propiedades de las palabras. Su frecuencia, su rol gramatical, todavía no tenía esa capacidad de relacionar las palabras unas con otras, pero muy simple podía relacionar eso. Y luego hacía un algoritmo extremadamente simple, que era el mismo que Meltzoff había enseñado cómo funciona la empatía, que es, si tú te ríes, yo me río, si tú entristeces, yo me entristezco, si tú estás serio, yo estoy serio. Y entonces lo que hacía es, si yo decía, estoy triste porque mi padre se siente mal, ¿qué decía ELIZA? Me decía, tú quieres mucho a tu padre, ¿no? Entonces la persona miraba raro porque parecía que la máquina de repente le decía, sí, lo quiero mucho porque de niño jugábamos. Y entonces detectaba que la palabra importante era jugar, y ELIZA te decía, ¿a ti te gusta jugar? Es decir, era un robot extremadamente simple, pero que cuando la gente lo veía, daba la impresión equivocada,